buenas tardes. Lo primero, agradeceros a todos vuestra participación en este webinar y, bueno, vamos a esperar 2 minutines por si acaso alguien más se conecta y empezamos con ello, ¿vale? Agradeceros vuestra paciencia también y, bueno, intentaremos que esto sea ameno y que os vaya aportando dentro de la información que podemos dar y cómo podemos intentar ayudaros desde Trowell, nuestro software de construcción. Bueno, pues de nuevo por aquí vamos a intentar empezar con ello y vamos a intentar hablar sobre aumento de tu rentabilidad controlando los costes en una obra. Control de costes, proyectos y empresa para constructores, ¿vale? Esta webinar vamos a intentar tratar todos esos problemas que muchas veces cuando tenemos una empresa de construcción, pues nos generan la información que vamos teniendo de la obra y cómo prepararla y presentarla. Primero, hablaremos de los retos del sector, de qué situaciones se nos presentan actualmente y qué es lo que podemos hacer con la situación actual de nuestra empresa, por qué se producen las desviaciones de costes. Hay veces que tenemos muchos datos y no es que esa información no sea importante, sino que muchas veces no la clasificamos correctamente dentro de todo lo que nosotros estuvimos. Los puntos críticos donde perdemos el control de las obras y donde a veces nos desesperamos pensando en que sean unos resultados, que tendremos otros, que iremos viendo y no se puede, son cosas que no se pueden dejar a libre albedrío, sino que tenemos que ir controlando. ¿Cuáles son las señales de alerta que suelen ignorarse? Y cómo intentar evitar desviaciones con el sistema CORE. Os explicaré también en qué consiste el sistema CORE y cómo actuamos sobre ello. Y luego veremos dentro de Trowell cómo podemos gestionar esta serie de problemas de manera rápida, pero por lo menos que nos hagamos una idea de cómo podemos intentar ayudaros. Los objetivos de la webinar, lo primero es buscar, bueno, hablamos de 5 resultados que conseguirás al completar esta webinar y buscar el aumento de la rentabilidad controlando los costes en la obra. El punto número 1 es cómo asegurarnos de que tu empresa sí gana de verdad. Por eso en Trowell muchas veces hablamos de proyectos y hablamos de empresa. Los 3 números que debemos controlar cada semana en cualquier obra son esos números que nos dirán si vamos hacia el objetivo que buscamos o si realmente esa obra, bueno, pues está teniendo desviaciones que nos pueden llevar a costes imprevistos. El punto 3 será donde se esconden los costes invisibles que destruyen la rentabilidad de nuestros proyectos y 4 señales de alarma que indican que estás perdiendo el control de la obra. Y esos pasos que tenemos que seguir con el sistema CORE para controlar todo lo que es el tema de costes. Los retos en el sector, bueno, pues esto es una realidad. Una de cada 3 pymes constructoras españolas terminan perdiendo dinero en sus obras y cerca de la mitad no genera la rentabilidad real que busca dentro de un proyecto. Nosotros en Trowell hablamos de gastos generales de empresa, hablamos de beneficio industrial, separamos esos conceptos y luego explicaremos también un poquito por qué.
Al final los gastos generales es importantísimo tenerlos controlados, cuánto nos cuesta la empresa independientemente de los proyectos, y el beneficio industrial no es un beneficio del cual tengamos que descontar dinero, sino que es un beneficio real para la empresa para que nos ayude a poder crecer como empresa. Si yo os pregunto a cualquiera de vosotros ahora mismo, ¿podéis decirme cuánto estáis gastando en vuestra obra en curso? Pues si lo pensáis y lo vemos desde atrás, muchas veces decimos, joder, no tenemos una respuesta inmediata, pero no pasa nada. Eso es lo que estamos buscando con Trowell, que tú puedas saber en todo momento cuál es la situación real y cuáles son los problemas que pueden surgir dentro de una obra. ¿Por qué se producen las desviaciones en los costes de una obra? Pues bueno, hablamos de casos reales. En este caso hablamos de Carlos, que tiene una constructora que dice, joder, yo facturo 1.200.000 euros y al final el resultado es que me quedan 12.000. Claro, un 1% de lo que realmente tienes. Con un 1% al final no sobrevivimos. ¿Y por qué? Pues porque muchas veces el control de la obra no se lleva día a día, no es un control que manejemos, sino que, bueno, creemos que va a ser así, nos fiamos de que va a ser así y simplemente seguimos haciendo. Y claro, cuando realmente llevamos el control y nos llega a unas cifras y unos tiempos importantes, pues nos genera un problema. Y eso viene dado por la falta de visibilidad en tiempo real, lo que decíamos, no sabemos cuánto gastáis hasta que no llegan las facturas. Y para entonces ya no podemos a veces corregir cosas. Por eso es importante el que podamos ir controlando los albaranes, que podamos ir controlando cuál es la evolución de la obra, que vayamos dando paso a cuáles son las tareas que vamos realizando. Y a veces el problema que tenemos también es que los datos que manejamos son desactualizados. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos tiempo. El tiempo es lo más importante, al final es lo que más valoramos y lo que más tenemos que tener. Y muchas veces no tenemos ese tiempo para poder controlar cosas. Con lo cual tenemos que intentar que sea de la manera más sencilla posible poder llevar ese control. Y eso nos permitirá poder tener decisiones, como dice aquí, reactivas, no que son las que tenemos ahora, sino necesitamos tener decisiones no reactivas, sino preventivas. ¿Por qué? Porque tenemos que prever qué es lo que va a pasar y actuar antes de que pase. Una vez que ya se nos ha producido el gasto y lo tenemos imputado en una obra, ese gasto ya se ha producido. Si es mayor al que teníamos, no tiene solución. Entonces tenemos que prever eso antes de que llegue. ¿Cuáles son los puntos críticos donde se pierde el control del coste? Pues, bueno, hablamos de que lo más importante y cómo tenemos que empezar es con un presupuesto. Un presupuesto es lo que nos va a dar vida y lo que nos va a dar el cómo va a funcionar la obra. Yo muchas veces cuando hago las presentaciones de Trowell, muchos de vosotros me decís, es que necesito hacer un presupuesto rápido porque necesito sacarlo, porque necesito tenerlo, porque necesito... Lo entiendo. Es una cosa que es importante. Pero a veces utilizar un tiempo para hacer bien un presupuesto es lo que nos va a permitir que realmente después podemos manejar esa obra y podamos controlarla y no cometamos errores y equivocaciones. ¿Vale? Entonces, en Trowell hablamos de distintos tipos de coste. El coste objetivo, que es nuestra previsión en un principio de lo que nos puede costar una partida, un subcapítulo, un capítulo, y lo que nos va sumando al final el presupuesto, lo que nosotros pensamos, el compromiso inicial. Es estático, no cambia. Es lo que nosotros tenemos en un principio como pensamiento de lo que pasa. El coste incurrido, que es lo que nos entra por facturas. Esos gastos, los gastos de materiales, los gastos de subcontratistas que podemos tener en algún momento dado, los partes de trabajo de los chicos, que es nuestra mano de obra, que es importantísimo. Mucha gente me sorprende que a veces todavía siga con el concepto de que un parte de trabajo no es importante, sino simplemente es una manera de regular. ¿No? El parte de trabajo es la manera que tenemos de poder imputar costes de nuestros trabajadores a la obra. Y hablamos también del coste estimado, que es lo que realmente al final nosotros contratamos en una obra, yo tengo un subcontratista que necesito contratar en una obra y
tengo primero un coste objetivo, que es hasta dónde puedo llegar, pero luego tengo que buscar un subcontratista que realmente se ajuste a ese coste objetivo o incluso esté por debajo de ese coste. Con lo cual, al final, cuando llego a un acuerdo con él, será su coste estimado, lo que realmente contrato. Y es el único que te va a decir si al final ganas o pierdas. Si yo tengo un coste objetivo de 5.000 y subcontrato por encima de ese coste objetivo, está claro que empiezo perdiendo dinero. O empiezo no ganando lo que había dicho que iba a ganar. Por lo cual tendré que ajustar ese coste estimado y esos cambios que se producen mientras estamos realizando la obra para que no nos afecte al final de la obra. Esto es un ejemplo en el que decíamos, bueno, pues un ejemplo real, lo que teníamos como concepto, nuestro coste objetivo. Este coste objetivo, en un principio, en esta obra, hablábamos de un coste objetivo cercano a 320.000 euros. Bueno, pues una obra con un coste, una vivienda, unifamiliar, lo que sea. Esto es lo que nosotros planificamos y lo que tenemos primero como coste objetivo. En esta obra, bueno, pues empezamos con la obra, vamos avanzando y nos encontramos a mitad de obra y tenemos un importe de 180.000 euros de coste incurrido. Y es el curso, es la mitad de la obra. Y claro, cuando lo ves así, dices, bueno, pues más o menos, bueno, pues aquí ya tenemos una cosa que nos está diciendo que si estamos a mitad de obra y nuestro coste son 180, pues al final no vamos a llegar a esa cantidad que queríamos. Y luego realmente el coste estimado, que es lo contratado, que es lo que decíamos, lo que yo he subcontratado, lo que yo voy generando con mi previsión de materiales, con lo que voy teniendo, al final lo que me dice es que esa obra no es lo que yo tenía como objetivo, sino que la realidad de la obra es que tengo una desviación importante, con lo cual esto es una pérdida sobre nuestros beneficios o una pérdida real, ya no solamente sobre nuestros beneficios, sino que igual no llegamos ni a cubrir esa diferencia con lo que tenemos. Si solo miramos el incurrido, pues claro, todo va bien. Si miramos el estimado, la realidad es que nos dice que frente a lo que nos íbamos a gastar, hay una diferencia importante. Con lo cual, este coste estimado, que es la realidad de la obra, es muy importante que lleguemos a manejarlo y que tengamos ese control sobre ello. Si al final nosotros decimos que tenemos un coste estimado de 370.000 y la obra son 400.000, en teoría decimos, ganamos un 30, seguimos ganando 30.000 euros, pero es que probablemente con esos 30.000 euros no lleguemos a cubrir nuestros gastos generales como empresa. Ahora vamos a hablar de lo que son el impacto económico, los costes invisibles, lo que decíamos que al final es donde nos cuesta tener y donde perdemos el control. Al final, en la empresa, no solamente tenemos los gastos de todo lo que va pasando en la obra, de los materiales, de las facturas de subcontratistas, no. Hay una estructura y hay unas nóminas, hay unos gastos generales, hay un alquiler de seguros, de coches, de vehículos, de la luz, el agua, todo lo que va pasando y todo lo que nos costaría dinero, independientemente a que nosotros tengamos un proyecto en curso o no, ¿vale? Entonces, estos gastos generales y esta estructura que tenemos en la empresa es lo que realmente es lo clave, lo que nos va a dar. Los gastos generales deben estar controlados y ser los menores posibles. Lógico, si nosotros tenemos controlado este tipo de gastos, nos va a permitir el poder saber dónde perdemos más dinero o dónde podemos intentar ajustar esos costes. ¿Qué señales de alerta indican desviaciones y suelen ignorarse? Bueno, pues, ¿qué es lo que suele pasar muchas veces? Pues que al final las facturas pues llegan semanas más tarde de cuando nosotros las generamos. Los albaranes se pierden por el camino. ¿Cuántas veces vemos y me hablan compañeros vuestros que dicen, joder, cada vez que veo un albarán que me llega, unos están en el coche, otros están encima de los materiales, otros están en el bolsillo, joder, hemos lavado, no están. Al final los albaranes son previsiones de gastos, son dinero que nos hemos gastado y que debemos contar que cuando llegue una factura nos hemos gastado ese dinero, no que nos llegue una factura por sorpresa de qué es lo que pasa, porque si nos llega después no vamos a poder corregir qué es lo que nos está pasando. Muchos de vosotros me decís, y es que al final llevo mucho la obra, lo llevo en el Excel. Claro,
¿Qué es lo que pasa con el Excel? El Excel es un excelentísimo programa que nos ayuda a todos en muchas cosas, pero no siempre se utiliza el mismo Excel. Cuando un jefe de obra va metiendo sus costes, va buscando qué es lo que pasa, él tiene su Excel, que es el que va formando y va generando. Cuando tenemos al jefe y lo que tú difieres como empresa, dices, joder, no me cuadra con lo que me está diciendo el jefe de obra. Al final os tenéis que sentar un día, ir viendo todos los días cómo avanza, qué es lo que va pasando. Bueno, sabemos cuál es la versión real, qué es lo que va pasando, pues al final muchas veces no se sabe con certeza qué es lo que pasa. Un tercer paso es cuando una subcontrata me pide más sin justificación. Te dice, jo, es que ha habido más trabajo de lo previsto y tú al final te vas y miras a ver y dices, jo, pues es que yo no sé si realmente él ha hecho este trabajo, lo tengo. Bueno, pero claro, quiero que siga con ello, no voy a discutir, voy a mirar. No, hay que controlarlo, hay que saber exactamente cuántos metros ha hecho, hay que saber cuánto, cuando me siento con él, se ha realizado el trabajo correcto para poder hacer. Es cuando hacemos nuestras certificaciones, cuando realmente vamos a controlar y ver si estamos de acuerdo en las cosas que se han hecho. Y qué es lo que suele también muchas veces pasar, pues que cuando ajustamos, cuando van las cosas, una vez al mes. Cuando llega a final de mes y empiezan a llegar todas las facturas. Si hacemos ese control cuando llega a final de mes, es imposible que nosotros en 30 días podamos controlar una obra y no sepamos qué es lo que pasa. Ahí es donde van a surgir los errores, donde van a surgir los problemas y donde vamos a tener el control. Y le vamos a perder. El riesgo de la gestión manual, lo que decíamos antes del sistema Core, es lógico, pero el Excel hace insostenible cuando tienes más de 2 obras. O sea, cuando tienes una obra todavía puedes llegar a llevar un mínimo de control. Cuando tengo 2 obras ya tengo lo que tenía antes multiplicado por 2. Cuando tengo 3 multiplicado por 3. Al final no podemos estar abriendo y gestionando cosas independientes porque al final la empresa es una. Tenemos que gestionarlo todo en un sitio y que nos pueda dar cuál es la realidad de lo que pasa. Entonces, ¿por qué el Excel falla? Pues porque al final hay una actualización manual constante, pero hay veces que en una obra se meten cosas, en otra obra se van metiendo a mediados de mes, en otra se meten a finales de mes, en otra al principio. Nadie lo hace a tiempo real, porque el Excel está ahí y bueno, pues ya se irá mirando. No. Errores de fórmulas y versiones. ¿Qué es lo que quiere decir errores de fórmulas y versiones? Pues que al final yo llego, modifico una fórmula, esa fórmula no se ha modificado en el Excel que tiene mi compañero, entonces estamos viendo tipos de datos distintos, no comparamos las mismas cosas. Es imposible de escalar, lo que decíamos también. ¿Por qué? Porque cuando tenemos 3 obras abiertas multiplicamos todo lo que estamos haciendo en una por 3 y al final en la empresa es imposible manejar ese tipo de información. Y no hay un dashboard que nos vaya dando alertas o que nos vea cuáles son las desviaciones o qué es lo que va pasando, a no ser que lo tuviéramos en tiempo real y como realmente no lo hacemos, pues perdemos todo el control. ¿Cómo podemos evitar estas desviaciones con un sistema de control que sea efectivo? Pues al final el sistema Core en la práctica lo que hace es capturar, organizar, revisar y escalar. Ese es el sistema Core, en el que nosotros podamos tener y capturar, tenemos un presupuesto desglosado por partidas, cargamos el presupuesto de inicio con nuestros costes directos e indirectos. Esta palabra de los costes indirectos, muchas veces hay que tratarlas y hay que verlas. Y aunque estemos convencidos de que hemos hecho un presupuesto bien, tenemos que revisar esos costes indirectos, porque esos costes indirectos nos puede hacer lo mismo que decíamos antes, que la obra falle. ¿Vale? Tenemos que tener un registro de coste, incluido poder llegar a imputar una partida. Yo muchas veces cuando hablo con vosotros, creo que es importante llegar a ese control, pero eso es importante llegar. Hay que hacer unos pasos previos, hay que llevar un control primero general y luego poder llegar hasta donde tenemos que estar para saber dónde nos hemos equivocado, si nos hemos equivocado nosotros, si ha sido un error por falta de la subcontrata, si ha sido un error por falta de los tiempos cuando hemos hecho el presupuesto, ver qué es lo que pasa. Eso es donde tenemos que generar esta parte. Y hay que actualizar todo lo que se pueda y revisar como mínimo cada semana los costes estimados de lo que está pasando, la realidad de lo que pasa en obra.
si vamos tardando menos tiempo, si vamos tardando más tiempo, si nuestros materiales tenían un coste X y ahora tienen un coste Y, si nuestro subcontratista nos va pasando las mediciones que tienen que ser y ver cómo van evolucionando y cómo van ese avance de tareas. Esa actualización es importantísima para llevar el control. Y luego lo que decíamos, escalar, que se pueda aplicar a todos los proyectos, que una vez que una obra funciona y consigamos que eso vayamos controlando unas mínimas indicaciones de cómo vamos funcionando, podamos llevarlo al resto de nuestros proyectos para poder conseguir unos resultados óptimos. ¿Vale? La captura y organización de la plataforma especializada en gestión de la construcción, ¿qué es lo que decimos? Presupuestos con costes directos y costes indirectos, registro automático de albaranes, tenerlo todo previsto y todo organizado. Y el control en tiempo real, como bien hemos repetido, un análisis económico de qué es lo que está pasando, por lo menos o como mínimo semanalmente para evitar errores después a final de mes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo lo que son desviaciones van a afectar a nuestro margen frente a lo que vamos consiguiendo en las obras. Y el control total, al final, lo que decíamos antes, yo puedo tener unos resultados en distintos proyectos y luego unos resultados como empresa. Muchos compañeros también me decían, oye, José, es que yo tengo la sensación de que los proyectos me van más o menos bien. Más o menos bien ya es un indicador. Pero claro, dice, a veces he tenido que ir a hacer una disposición de caja para hacer un gasto que supone algo para la empresa importante y no está el dinero que yo pensaba. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que decíamos. Hay gastos de proyectos, hay gastos generales, hay gastos de personal, cuánto ingresamos, cuánto gastamos al final. Y luego otra cosa que también es importante, si a veces puede pasar que haya dispendios entre lo que es los pagos vencidos y los cobros vencidos, ¿vale? ¿Quién en un momento dado me debe facturas pendientes que al final lo vamos archivando, lo vamos poniendo en Excel, bueno, ya vamos repasando, vamos poniendo, no, tenemos que tener una manera de poder actuar sobre ello sin ningún problema y que sea rápido y eficaz, ¿vale? En resumen, al final lo que tenemos que intentar entender son, primero, tres cifras importantes, el coste incurrido, el coste estimado y nuestro objetivo, que es la diferencia entre reaccionar frente a lo que ha pasado ya o lo que va a pasar y tenerlo controlado, controlar los gastos generales y las nóminas, por supuesto, cuando tenemos empresas que tienen unos gastos generales importantes y superiores a lo normal, tendremos que reajustar cosas, ¿vale? Y automatizar ese sistema core que decíamos antes, de capturar, organizar, revisar y escalar, y hacerlo en herramientas que no están especializadas en este sistema, pues a veces complican un poco la sensación. Entonces, la tecnología existe también pues para que nos pueda ayudar y no nos lleven procesos interminables, sino que al final lo que necesitamos es trabajar bien el proyecto, ir gestionando nuestros albaranes, nuestras facturas de gasto, nuestras facturas de ingreso, imputarlas a cada sitio. Y a veces no es tanta la situación, nos agobiamos muchas veces con que es que no tengo tiempo para gestionar eso. Bueno, pues el tiempo hay que perderlo precisamente en eso porque es lo que va a hacer que ganemos dinero o que perdamos dinero. Esta parte de preguntas y respuestas, si queréis, lo dejamos un poquito para el final, para cuando yo ahora os enseñe un poco de Trowell, de cómo podemos gestionar esa parte y cómo lo gestionamos en Trowell, y os intento ayudar un poco en toda esa parte de gestión. Medio segundito. Vamos a entrar ahora en el... Perdonar, estaba...
estaba en otra sesión. Vamos a entrar en Trowel y vamos a ver un poquito cómo podríamos gestionar esa parte de gastos. En Trowel se entra a través de la empresa. Una vez que introducimos el dato de la empresa, entramos con nuestro usuario y su contraseña. Cada uno tiene un usuario y una contraseña, tiene una parte de gestión en la cual, dependiendo del usuario que sea, pues tiene unas partes de visualización en las cuales controlamos, ¿vale? Entonces, como hablábamos antes, tenemos una parte en la que hablamos de informes de proyectos, en los que hablamos siempre de 3 cifras de venta y de 3 cifras de coste, ¿vale? Esas cifras de venta y esas cifras de coste vienen estipuladas, como habíamos dicho antes: venta en firme, nuestro presupuesto, más adicionales aprobados y firmados, menos partidas anuladas de un contrato; venta certificada, que son nuestras certificaciones de obra; venta facturada, que a veces difiere de la certificada. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos obras que no hace falta hacer certificación, sino que generamos unos ingresos, o sea, generamos un proyecto, generamos unos ingresos, los cobramos y ahí es donde está esa venta facturada. Y luego ahora vamos, como bien decíamos, de nuestros costes. Nuestro coste objetivo, que es lo que teníamos como previsión; nuestro coste estimado, que es la realidad de contratación y de cómo está pasando la obra; y nuestro coste incurrido, que, como bien decíamos antes también, viene determinado por todo lo que es esa parte de facturas de gasto, facturas de subcontratistas y los partes de trabajo de la gente que trabaja con nosotros. Perdón. Perdonad, que os estaba explicando cosas y me comenta mi compañero que no estaba compartiendo la pantalla. Disculpadme un segundín. Se ve que al cambiar de vídeo a donde está, me ha dejado de compartir la pantalla. Creo que ahora sí es correcto, ¿verdad? Vale. Entonces, como os decía antes, teníamos la venta en firme, que era el presupuesto, más adicionales aprobados y firmados, menos partidas anuladas de un contrato; venta certificada, las certificaciones de obra; venta facturada, lo que estábamos hablando de la diferencia entre los proyectos que generamos con facturas y que no hacemos certificación; nuestro coste objetivo, la primera estimación de costes que habíamos dicho y cómo creíamos que nos iban a salir los proyectos; el coste estimado, que es esa realidad de contratación y cómo realmente está a tiempo real haciéndose la obra; y el coste incurrido, que era esos gastos de materiales, esos gastos de subcontratistas y esos partes de trabajo de los chicos. Y luego, como bien os decía, pues había gente que me decía: José, pues eso, que los proyectos me van bien, pero que no sé qué es lo que pasa en la empresa, que no veo dónde están los números o cómo están. Entonces, aquí nos permitimos poder tener ese control. Tendremos todas nuestras facturas de ingreso, tenemos todos nuestros gastos de proyectos, esas facturas de materiales y subcontratistas, los gastos generales de la empresa, nuestro renting, nuestras oficinas, nuestra luz, nuestro agua, nuestros gastos y los gastos de personal, que son las nóminas. Con lo cual, cuando yo tengo los ingresos totales y los gastos totales, que son la suma de estos 3 gastos, nos dará el resultado neto de la empresa. Pero luego también actúa sobre cobros vencidos y pagos vencidos. Quien en un momento dado no me ha pagado facturas y están pendientes de cobro o están pendientes de anotación de cobre, y si en un momento dado yo tengo algún proveedor que no tenga esos factores. Entonces, ¿cómo podemos analizar incluso todo este tema de gastos, de cómo nos distribuimos todo esto? Tenemos otros indicadores, como pueden ser los gastos por grupo. Los gastos por grupo lo que te permite es que, antes os decía, cualquier factura de ingreso, cualquier factura de gasto, se hace una doble imputación, ¿vale? Y esa doble imputación lo que hace es que me puede ir controlando mes a mes o trimestre a trimestre
cuál es toda la información de todo lo que va pasando. Cuánto me he ido gastando en materiales, cuánto me he ido gastando en el suministro de materiales, que al final son mi personal, mis horas de trabajo más materiales, cuánto en alquiler de maquinaria, cuánto en suministros de luz, en salarios, en seguridad social, en gasolina, en cómo queremos llevar ese control de la empresa para saber si hay en algún momento algo en el que nos estamos gastando más dinero de lo que deberíamos de considerar. ¿Vale? Sin meternos a más información, tenemos también la posibilidad de un cash flow de la empresa que nos permite saber ingresos y gastos a futuro con las planificaciones de los proyectos. Vamos a entrar dentro de lo que es un presupuesto. En un presupuesto vamos a gestionar pues, los mismos números que decíamos antes. ¿Cuál es mi venta? ¿Cuáles son mis costes directos y cuáles son mis costes estimados? Entonces, cuando nosotros abrimos un presupuesto, tenemos nuestros capítulos, tenemos nuestros subcapítulos y nuestras partidas, y aquí veremos cómo establecemos mi coste objetivo, pues mi mano de obra, lo que yo creo que me voy a gastar en el camión para llevar, en este caso lo que es la limpieza del desbroce, los materiales que puedo utilizar y cuáles mis cantidades con mi rendimiento y con mi precio unitario, ¿vale? Que es el que me va a dar mis costes, y cómo al final mi jefe de obra o mi personal decide que va a hacer la obra. De esto podemos hacer un comparativo, vamos a ampliarlo y ponerlo un poco más grande para que vosotros también lo podáis ver. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que decíamos, cómo hemos distribuido nuestro coste objetivo con nuestro coste, ¿vale? Y nuestro coste estimado. Y cuando decimos, ¿por qué nuestro coste es este y nuestra venta es esta? ¿Quién me da esta venta? Nosotros establecemos en un proyecto cuáles son nuestros gastos generales y qué beneficio industrial queremos tener. Y cuando nosotros en Trowell tenemos el modo de venta calculado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a coger mi coste, le va a añadir lo que le corresponde de costes indirectos, lo multiplicará por el 13% y por el 6% de gastos generales y obtendremos cuál es nuestra venta y tendremos cuál es nuestro margen objetivo en esa partida y cuáles son nuestros resultados. ¿Vale? Nuestro objetivo y nuestro estimado. En un principio dices, uy, mi coste estimado aquí es más pequeño. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos unos costes indirectos más altos en el estimado, en la realidad de lo que va pasando, con lo cual me dice que, aun siendo mi coste más bajo, si yo lo estoy haciendo así, ya no solamente no estoy ganando, sino que en esta partida estoy perdiendo un 1,5%. Esto si tratamos una partida por independiente, si tratamos un subcapítulo, tratamos un capítulo, veremos cuáles son sus cifras igual. Y toda esta información que va pasando en el presupuesto me la va a volcar en lo que nosotros llamamos el plan económico de una obra. Y en el plan económico de una obra tenemos un análisis de costes general, de nuestra venta, de nuestros costes según van estableciéndose, de nuestras partes de trabajo de los chicos de cómo están, de nuestros resultados frente al objetivo, frente al estimado y frente a lo que está pasando, y nos irá diciendo cuál es la situación real. Mi objetivo es mi estimado, el diferencial, la estructura de mis costes indirectos, de mis gastos generales y cómo se están cubriendo en obra, y mis costes totales de proyecto y qué es lo que está pasando en si tengo un margen de mejora o no. Y en los conceptos es como nosotros hemos distribuido en el presupuesto cómo se hace la obra. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos dicho, esta partida la hacemos nosotros, esta partida la hace el carpintero de madera, esta la hace el electricista, esta la hace... Entonces, diferenciamos nuestros costes directos, subcontratistas. En este caso, yo he subcontratado 43 empresas y cada una de esas empresas tiene una situación, tiene unos costes, objetivo estimado, y cuando vayan entrando por factura su incurrido. Entonces veremos cosas en verde, veremos cosas en rojo y como un semáforo veremos cosas en naranja. Claro, Trowell aquí a primera vista, cuando tú ves algo en verde, sin conocer nada de Trowell, dirás, bueno, pues es que la cosa va bien, correcto. Cuando está en naranja, Trowell te avisa y te dice, oye, aquí está pasando algo, revisa a ver si es correcto o no, es como un semáforo. ¿Y por qué te avisa? Lo que decíamos antes en la previsión. Si yo voy
gastándome más del 70% de lo que tenía previsto gastarme en un primer momento, ¿vale? ¿Qué es lo que me va a decir Trowell? Oye, que se te está acabando el dinero, revisa a ver si es correcto o no, para tener esa previsión y no que cuando yo he llegado y ya está en rojo, es que ya no tiene solución. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Esas partes de lo que decíamos, mi coste objetivo, yo había previsto que me iba a gastar 49.000 euros en carpintería de madera. La realidad es que he conseguido hacer ofertas, he preguntado a distintos carpinteros de madera, he hecho un comparativo, que todo eso lo realizamos también desde Trowell, y generamos incluso un contrato con una empresa de carpintería de madera y he conseguido que me lo haga por 33.000, casi 15.000 menos de lo que tenía antes. Es mucho dinero. Claro, yo si soy la parte técnica digo, joder, adelante. ¿Y qué más me dice Trowell aquí? Que me han entrado por facturas 32.500, con lo cual sigo estando por debajo. ¿Y por qué se ha encendido? Porque me he gastado más del 70% de lo que tenía previsto gastarme. En este caso, no solamente es correcto porque he ejecutado ya el 100%, sino que además el proveedor está liquidado, con lo cual no me va a llegar ninguna factura más. Entonces, en ese caso, tenemos un control absoluto sobre todo lo que ha pasado. ¿Cuánto decía yo en un principio? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuánto me ha entrado por facturas? ¿Y cómo es el avance que yo he dado para ver que efectivamente esa es la situación que tenemos? En cuanto al control económico que decíamos, aquí tengo todas mis facturas de ingreso, mis facturas de gasto. Si quiero buscar una factura, no tengo que ir a buscarla en ningún sitio, simplemente tengo que entrar y automáticamente entrar en esa factura. Mis partes de trabajo, los chicos que han estado trabajando, cuántas horas han trabajado, cuánto tiempo han imputado, cómo lo han imputado, cómo lo tienen hecho, si esos partes están validados o no, qué tipo de trabajo han realizado. Albaranes, exactamente igual. Si yo controlo los albaranes, puedo tener esa previsión y puedo controlar absolutamente todo directamente desde aquí, porque el albarán, no se nos olvide, antes decíamos que dentro de cualquiera de los conceptos, el albarán me va a permitir llevar un control. ¿Por qué? Porque es una previsión del gasto. Ese albarán estará contabilizado donde corresponda, pero será una previsión del gasto. ¿Vale? Y luego, por último, simplemente darle un poco un repaso a cómo entran los datos en Trowell. Lo que decíamos en la parte de facturación, tendremos nuestras facturas de ingreso. Trowell genera tus facturas de ingreso. Trowell genera tus certificaciones, genera tu factura de ingreso, genera tu certificación, cuánto hemos hecho este mes, cuánto llevamos acumulado, cuánto habíamos previsto. Los gastos, ¿entran manualmente? Sí, lo mismo que pueden entrar en Excel, pero también tenemos la posibilidad del escaneo de documentos con inteligencia artificial. Eso te permite que muchas veces las facturas no tengamos ni siquiera que eh, escribirlas, ni compartirlas, ni tenerlas. Pero lo que hace es que esas facturas nos las lee, aquí tenemos una factura, nos dé los datos de la factura correspondiente, número de documento, fecha de factura, el importe. Si yo la quiero imputar directamente aquí al proyecto y a la compra, lo puedo hacer automáticamente desde aquí. ¿Quién es el emisor de la empresa? Me rellena todos los datos y me rellena la factura con todas las indicaciones de lo que tiene. Cantidades, precios, importes, descuentos y todo lo que aceptamos con ello. Esto nos permite ahorrar mucho tiempo en esa gestión de albaranes y facturas. Albaranes, facturas, incluso desde el móvil yo puedo hacer una foto, esa foto se subirá y tendremos la imputación para poder hacer y poderlo dejar controlado. Y de esa manera es como podemos controlar con Trowell toda esta parte de cómo va la obra. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí más o menos lo que es toda la parte de información. No sé si tenéis alguna comunicación y si tenéis alguna pregunta al respecto. Tenéis un chat. Si queréis ir explicándome y comentándome alguna cosa, pues lo voy compartiendo con vosotros e intento ayudaros de alguna manera. ¿Vale? Os agradezco de todas maneras vuestra asistencia y
bueno, pues ya, si tenéis alguna duda, queréis que os aclare alguna cosilla, pues directo a ello estoy. ¿Cómo utilices el presupuesto en el programa? Me pregunta María José. En Trowell tienes distintas posibilidades. En Trowell, cuando tú puedes generar un presupuesto directamente desde Trowell, tú puedes generar tus capítulos, puedes generar tus subcapítulos, tus partidas y meter toda la información manualmente con toda la información que corresponda, ¿vale? Lo que es la información general de una partida, ¿vale? Tu descripción corta, tu descripción larga, tus notas, tus mediciones. Puedes también importar unas plantillas que hay de Excel para poder importar los datos y puedes también importar un BC3, ¿vale? Siempre y cuando el BC3 tenga una base de datos posterior a 2006. Siempre me gusta dejarlo claro, bueno, pues ¿por qué esa consideración? Pues por la sencilla razón de que no hay documentación de BC3 anterior a 2006 para que nosotros podamos cargarla en Trowell. Con lo cual, para evitar errores y problemas en cuanto a la importación de datos, pues decidimos desde un principio que no podía ser así. ¿Vale? Entonces nos cargarán nuestros capítulos si tenemos un BC3, capítulos, partidos, partidas, cantidades, precios, importes, mediciones, y luego nosotros tendríamos que hacer nuestros descompuestos para saber cuáles son nuestros costes para a la hora de poderlo tener todo controlado. ¿Que queremos hacer nuestros capítulos, nuestros subcapítulos, nuestras partidas? Trowell te permite que tú puedas generar tu propia base de datos, tanto de productos como de partidas compuestas. Cuando yo tengo una partida con mis descompuestos, directamente puedo guardar esas partidas en mi catálogo, añadiéndolo al catálogo, con lo cual las podrás reutilizar en el resto de proyectos que vaya a utilizar. Incluso Trowell te permite también que puedas generar un presupuesto máster con todas tus partidas y con todos tus descompuestos de partidas y demás. ¿Para qué? Para que única y exclusivamente clonando ese presupuesto, tú puedas única y exclusivamente rellenar cantidades o unidades o metros o lo que consideréis con ello y automáticamente tenga preparados mis precios de venta para poder dar en los presupuestos, con lo cual aceleraremos esa parte. Gracias, María José. Marta me pregunta dónde se edita para poder marcar que ese capítulo de carpintería interior está liquidado y cerrado. En la parte del plan económico, cuando yo quiero entrar dentro de los datos de los conceptos, entramos en cualquiera de los subcontratistas y nos vamos a la aceptación. Dentro tendremos toda la información correspondiente a lo que necesitamos. Estados de proyectos que vendrán aquí y las tareas vendrán especificadas en cada una de las tareas según nosotros vayamos ejecutando. Hay estados de proveedores y estos estados en el proveedor pidiendo ofertas, enviando comparativos, comparativos aprobados, contratos firmados, ejecutación, perdón, estados de ejecución, ejecutación no, estados de ejecución, ¿vale? Con lo cual lo tendremos ahí. Antes hablábamos también de que podíamos en Trowell hacer comparativos, correcto. Teníamos nuestras partidas dentro del objetivo. De aquí exportamos un Excel única y exclusivamente bloqueado para que nos venga con las cantidades de compra y nos aporten los precios y podamos hacer un comparativo de todo lo que va pasando el nuestros proveedores, cantidades, importes y luego los proveedores por columnas para poder ver cuáles son los precios de cada uno. Proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3, mi precio de venta para saber hasta dónde puedo llegar y cómo puedo llevar y luego poder elegir y pasar todos los datos a la estimación sin que yo tenga que introducir ni un solo número.
Con lo cual, tenemos esa manera de poder llevar a la estimación y desde ahí generar cuál es la empresa contratada, nuestras condiciones de compra, generar un PDF. Ya sé que es un poco rápido lo que estoy haciendo, pero claro, esto lleva un ratillo para poder contratar con todo ello. ¿Vale? Muchas gracias, Marta. Ángel me pregunta de cómo se añade una factura de gastos de una subcontrata, por ejemplo, a una partida específica dentro de un proyecto. Vale, cuando yo tengo una factura de gastos, esa factura de gastos, si yo la hago manual, ¿vale? Que me da lo mismo hacerla manual a la hora de poder imputar, cuando yo creo una factura X, simplemente cojo una empresa, número de factura, el que nos venga de factura de la subcontrata, ¿vale? Uy, acertado con el número de factura y mire que había puesto uno largo. Vale, aquí tendré mi concepto, material y trabajo, electricidad, ¿vale? Y entonces si yo tengo única y exclusivamente una línea, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando yo tengo una línea, el siguiente paso después de una factura es imputación. Antes decíamos que imputábamos a la empresa, en este caso es una subcontrata, con lo cual son servicios, suministro de materiales, un proyecto. Yo puedo imputar a un proyecto y a una compra desde aquí, que entonces si hay más líneas me las imputará todo al proyecto y a la compra, o puedo venir y decir proyecto, compra, partida. Y yo quiero imputar al proyecto, al que corresponda, 18 viviendas Miramar, la compra de electricidad, ¿vale? Acometida de electricidad, y si, importante, podré imputar a la partida siempre y cuando tenga un estimado, porque es la realidad de mi gasto. Si no tengo el estimado, no podré imputar a la partida, y si tengo el estimado, me aparecerán las partidas aquí. Estrato de cubierta, aislamiento acústico, soporte metálico de extracción, lo que yo haya dicho que corresponde a la partida correspondiente. Si tengo distintas líneas, podré imputar a distintos proyectos, a distintas compras y a distintas partidas, aunque sea la misma factura, porque hay muchas veces que compramos materiales y no lo imputamos todo a una compra o a una partida o a un proyecto, sino que compramos materiales para distintos proyectos y hay una parte que va a un sitio, hay otra parte que va a otro. Con lo cual es la manera que tenemos de diferenciar dentro de lo que va pasando dentro de una partida. Entonces, esto nos permitirá que cuando hemos venido de la parte de los conceptos donde estaban todo el estimado de las partidas, ahí me pondrá cuál es el incurrido de estos costes dentro de la factura. No sé si con esa respuesta, Ángel, te ha quedado más o menos claro cómo imputamos para llegar a la factura. De todas maneras, bueno, si alguno queréis particular, tengo otra consulta también de Marta, otra consulta. Como jefe de U, tenemos que revisar la imputación de facturas de nuestros jefes de obra. Perdón, espera. De nuestros jefes de obra. Cuando generan anexos, porque por partidas estas que cobra la subcontrata, pero nosotros no cobramos a cliente, ¿Cómo puedo revisar de manera rápida y con suficiente antelación que no le mandan al cajón y al final me voy a encontrar que ese proveedor se ha pasado por X dinero? Entiendo que en Trowell, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo mi presupuesto y dentro de mi presupuesto, este es el presupuesto y aquí tengo mis adicionales, ¿vale? La diferencia entre el presupuesto y los adicionales es que además los adicionales, además de no tener costes indirectos aplicados, tienen estados de aprobación y estados de ejecución. Antes os decía que el presupuesto y la venta en firme es el presupuesto más los adicionales aprobados y firmados, menos las partidas anuladas de un contrato. Mientras no estén aprobados y firmados, esto no pasará ni siquiera al cajón o a ese concepto que decíamos antes de carpintería de madera o de electricidad o donde sea, y cuando nosotros lo aplicamos aquí, ¿qué es lo que va a hacer?
dentro de ese cajón nos vendrá separado cuáles son los que vienen del presupuesto y los que vienen de los adicionales. Entonces, claro, yo los adicionales cuando se los cobro a mi cliente o se los cobro esos adicionales, si son porque me los ha pedido el cliente, pues yo en mi certificación certificaré también esos adicionales. Con lo cual, el abono es exactamente igual. Y al subcontratista le tendré que pagar los trabajos realizados de esos adicionales, tal cual como haya quedado yo con el que se los voy a abonar. ¿Vale? De todas maneras, si son algunas que son tan específicas, luego os dejaré mi correo electrónico y mi teléfono, por si alguien quiere que le dé alguna explicación tan concreto como eso, lo vemos para que lo podamos ver in situ directamente con un ejemplo. ¿Vale? Ángel me pregunta, pero no se imputa si no hay estimado, pero si hay certificado, no tiene nada que ver. Ángel, tú puedes imputar a una compra que sea la compra de electricidad, pero yo no puedo imputar a una compra, o sea, a una partida, si yo esa partida no la tengo en el estimado, que es la realidad de lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, depende de las obras, el coste objetivo y el coste estimado puede coincidir. Entonces, si coincide, porque es la realidad de lo que voy a hacer lo mismo que yo había previsto en un principio, lo que hago es copiar automáticamente. Hay una opción en la que tú puedes copiar el objetivo en el estimado. Entonces, una vez que ya tienes copiado el objetivo en el estimado, ya te aparecerán esas partidas y podrás imputar ahí. La certificación no tiene nada que ver porque al final la certificación son trabajos realizados y no dependen de las facturas que yo haya incurrido, sino que son trabajos realizados y por los que yo voy a pedir una factura. Pero estamos hablando, una cosa es de lo que a mí me van a pagar y otra cosa es de lo que yo me voy gastando. No es lo mismo, ¿vale? Entonces, en tu caso, si tú no tienes estimado, porque es lo mismo que el objetivo, se puede copiar todo el objetivo en el estimado para poder hacer imputaciones a las partidas directamente, ¿vale? Pues nada más, chicos. Si tenéis alguna duda, os pongo aquí simplemente para que lo podáis dejar anotado, aunque venga después. Me voy a ir a mis proyectos y a mis famosas notas de los proyectos. Os voy a dejar aquí directamente escrito mi email. Hoy, si no estoy escribiendo, son cosas del directo. ¿Vale? josedelgado@trowelapp.com y mi teléfono 672 119 020. Cualquier consulta que tengáis, si queréis hacer una foto a este cuadradillo que tenemos aquí para que lo podáis tener y lo echamos un vistacillo. ¿Puedes mostrar la pantalla de planificación de obra? Sí, os la enseño ahora mismo. Comentarios. Bueno, esto os lo dejo aquí para que lo tengáis si alguien necesita los datos, ¿vale? Y ya que me has pedido ahora, María José, que te explique, o por lo menos que lo podáis ver, ¿vale? Hay una parte de planificación, correcto, en Trowel, en la cual en esa planificación lo que nosotros podemos ir haciendo es como si fuera un GAN, ¿vale? Antiguamente los GAN eran efectivos porque al final, bueno, pues teníamos todo lo que era nuestra planificación y nos entraba en un folio. La estructura de los presupuestos fue cambiando y cada vez eran más grandes porque eran más detallados, ya nos entraba en un DIN A3. Actualmente, como seguimos ampliando cosas, poniendo cosas tan específicas y demás, ya no es un A3, necesitamos una pared para poder poner un GAN desde cuando empieza hasta cuando acaba y todo lo que va pasando por el camino. Y al final el GAN se va convirtiendo a veces en algo ilegible, ¿vale? Entonces, en Trowel podéis hacer ese GAN y traerme todas las partidas del presupuesto y generarme un GAN automáticamente en el cual yo pueda distribuir, lo puedes hacer. Pero incluso puedes hacer algo que creo que ahora es mucho más positivo, en el cual yo directamente
voy generando como si fueran lotes exactamente igual que hemos hecho antes con los subcontratistas. Y entonces eso me permite que yo vaya generando una especie de lote, ferrallado de pilares de sótano, en el que lleva una planificación diaria con los días que van a establecer y cómo los tengo, pero lo más importante es que puedo vincular la parte económica. Yo puedo vincular las partidas y puedo vincular una serie de partidas a este concepto y entonces Trowell, ¿qué es lo que me va a hacer? No solamente el que yo pueda dar avances de las tareas y me vaya diciendo cuál es la situación real, sino que económicamente cada una de estas partidas suman unas cantidades y unos precios, tanto de ingreso como de gasto. Con lo cual, si yo voy llevando esta previsión correctamente, me irá diciendo y me va presentando esa parte que decíamos antes del cash flow de la empresa, me irá haciendo cuáles son mis previsiones de ingreso y mis previsiones de gasto a futuro. Ya no solamente las que están situando ahora mismo, sino todo lo que va pasando a futuro con respecto a ello. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cualquiera de las que nosotros establecemos? Yo establezco cuáles son las fechas, empieza la fecha de comienzo, cuántos días dura, si tiene predecesoras o tiene sucesoras o cuál es la situación que debe de tener, las partidas vinculadas para que la parte económica me lo vincule en la parte del cash flow, quiénes son responsables de esas tareas para que también tengan que dar avances y realmente después un GAN me pueda producir con lo que tenemos, ¿vale? Si necesito tener algún comentario interno, pues que lo pueda tener. Y después el proceso de ejecución de la obra, que es lo que me va a permitir cuál es el progreso real. Ahora mismo llevo un 83 y pico por ciento. ¿Por qué? Porque no se han realizado todas las tareas correctamente en tiempo. ¿Vale? Entonces, según yo voy dando ejecución de las tareas, él me irá pintando cuál es la evolución de lo que va pasando. Entonces, cuando damos esas evoluciones, iremos creciendo con él y iremos viendo cuál es la vinculación de todo lo que va pasando. De esta manera, yo sabré que desde el día 1 hasta el día 31 voy a generar estas tareas. Estas tareas tienen un coste tanto de ingreso como de gasto. Y eso es lo que decíamos que me va volcando después en todo lo que es la previsión a futuro de todo lo que está pasando. Que necesito cambiar las previsiones porque, oye, es que yo llevo ya 2 días de retraso. Pues entonces mi duración ya no serán 6 días, serán 8. Automáticamente genero cuáles son las que tengo en la previsión de cómo lo tenemos y automáticamente me generará y me dirá, pues que sepas que ahora va a venir aquí y que sepas que ahora la obra te va a acabar en la situación que sea, ¿vale? Y podremos tener realmente todo lo que va pasando en obra, ¿vale? De todas maneras, esta parte de planificación y de cash flow probablemente, no sé si en el mes de septiembre seguro que habrá otra webinar en la que directamente hablaremos de planificación y hablaremos también de la vinculación con el cash flow y podréis ver también una parte muy interesante de todo lo que es Trowell con toda esa información. ¿Vale? Pues nada, agradeceros a todos, como hemos dicho antes, vuestra presencia y espero que os haya podido aportar algo de información y os haya aclarado dudas. Y lo dicho, cualquier cosa, sabéis dónde estamos y lo que necesitéis, pues directamente os atenderemos. ¿Vale? Pues por lo demás, nada, que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima webinar.